¿Cómo estás, Arturo Huerta? Buenos días. Eduardo, buenos días a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Por cierto, hoy se da a conocer el IGAE al mes de febrero con un crecimiento con respecto al mes previo, a enero de este año, de 0%, ¿no? 0% ofrece y en términos anuales, ¿qué fue? En términos anuales, 2 punto tantos por ciento. Ahí tienes el dato. Ernesto, ¿nos los puedes reproducir si eres tan amable? Que ya se me olvidó. Mira más que tenemos tenemos sabe, tengo una memoria de teflón padrísima, pero bueno, el caso es que, ¿cómo sientes ahí está el dato, de 2.7, sí, en términos anuales? ¿Cómo ves el trimestre? ¿Cómo sentiste el trimestre? ¿Qué balance le podemos hacer? Mira, la cuestión es de que la tendencia es hacia abajo. De hecho, en el mes anterior traía una anualidad, el índice oportuno de la actividad económica de marzo a marzo de 0.4% anualizado, ¿no? Sí, sí. Eh, y ahora, bueno, nos presenta el 2.7. Sabemos ahí las fluctuaciones. De hecho, en febrero traía un crecimiento anualizado de 2.4%. Entonces vemos cómo la política económica actual de alta tasa de interés, austeridad fiscal, sumado a las presiones de aumento de la tasa de interés, las cuestiones internacionales de aumento de la inflación, tanto interna como externa, pues todo está actuando en detrimento de la actividad económica. Y el gobierno, así como no actuó en el 2020, ante la crisis de pandemia, ante la caída de exportaciones, la caída del consumo y la inversión privada, el gobierno siguió con austeridad fiscal, llevó a que quebraran alrededor de 400,000 empresas y caímos en 8.2% en el 2020 y en el 2021 no hemos recuperado esa caída. De hecho, traemos una actividad económica en el 2021 igual a la que existía en el 2016. Actualmente está actuando igual. Es decir, ante los problemas de la economía mundial, que todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés y tiende a desacelerarse la economía mundial, el comercio mundial, el gobierno sigue con austeridad fiscal, no incrementa el gasto público para dinamizar el mercado interno y así contrarrestar la caída bueno, ahora tenemos déficit de comercio exterior para contrarrestar la caída del consumo y de la inversión privada. Entonces, de ahí que ya todos los analistas están reflejando las expectativas hacia abajo de la actividad económica. Las corredoras internacionales están colocando un crecimiento para este 2022 de 1.1%. El mismo Fondo Monetario Internacional también revisó en febrero, nos había dicho que íbamos a crecer al 2.8% y la semana pasada dijeron que no, pues vamos a crecer al 2%, y eso que estamos en abril. ¿No? Imagínate cuando estemos en agosto, septiembre, seguiremos con los ajustes hacia abajo, debido a que esto no es problema, el gobierno siempre aduce, no es problema de la crisis de pandemia, no es problema de la crisis de Rusia, Ucrania, no, es la política económica que el gobierno instrumenta. O sea, el Banco Central sigue aumentando la tasa de interés, el gobierno sigue con sus recortes presupuestales y todo esto, repito, actúa en forma procíclica, es decir, a la caída de exportaciones o de la situación del déficit de comercio exterior, la caída del consumo e inversión privada, se le suma, repito, los recortes presupuestales y de ahí que ahora vamos a un contexto de estancamiento con inflación, porque la inflación no se resuelve aumentando la tasa de No. interés, porque la inflación es un problema de oferta. La misma gobernadora del Banco de México el jueves pasado en el Senado de la República reconoció que son cuellos de botella, que son problemas de suministro, son problemas de inflación internacional y el aumento de la tasa de interés que México realiza no te va a bajar el precio de las gasolinas internacionales, no te va a bajar el precio del gas internacional, no te va a resolver el problema de los suministros y no te va a resolver los problemas de escasez de producción nacional. Lo que sí puede ayudar es atraer más capital porque le estás dando un premio a los inversionistas financieros importante. Efectivamente, Eduardo, pero la cuestión es de que así el Banco de México ha venido reduciendo la inflación por años. Te mantiene un diferencial Sí. de tasa de interés interna y externa para abaratar el dólar, abaratar los precios de productos importados, y esos productos importados te siguen actuando en detrimento de la producción nacional. De ahí que tenemos menos industria, menos producción de granos básicos, sigue el desabasto y siguen las presiones inflacionarias. Entonces, lo que hace ese dólar barato es un poco amortiguar la inflación mundial. ¿Pero a costa de qué? De que ese aumento de la tasa de interés te sigue contrayendo la actividad económica, te sigue aumentando los rezagos productivos, te siguen las presiones negativas sobre el sector externo y surge la pregunta, ¿no?
¿Tendrá México asegurado esa entrada de capitales? ¿Podrá pagar esas altas tasas de interés que está ofreciendo en un contexto de contracción económica? Pues no. Bueno, oye, ¿cómo ves el asunto de litio? El gobierno se compromete a crear una empresa, digamos, una suerte paraestatal o empresa productiva del Estado que atienda desde la prospectación, análisis de viabilidad, la explotación y aprovechamiento de ese recurso. ¿Tú cómo lo ves? Porque el proceso no es barato, ¿eh? Efectivamente, y menos lo vas a resolver con la austeridad fiscal y el no endeudamiento, ¿no? Es decir, vemos que la austeridad fiscal viene, el superávit primario viene desde el 83. El gobierno dejó de invertir en Pemex, en infraestructura, en la CFE, y lo que hacían los gobiernos neoliberales anteriores era permitir que la inversión privada nacional y extranjera invirtiera en tales sectores. Pero este gobierno no permite ese crecimiento de la inversión extranjera en los sectores estratégicos, no lo va a permitir ahora en el litio, pero entonces tendría que actuar con una política de incremento de gasto público que no pasa por la mente de ellos, o sea, siguen con la austeridad fiscal. Entonces, el litio, o sea, requiere financiamiento, requiere tecnología, cosa que no tenemos. Entonces, de ahí que el gobierno tiene si quiere rescatar el litio para la nación, yo estoy de acuerdo, pues tendría que incrementar la inversión, tendría que negociar transferencia de tecnología con las empresas que lo tienen, Claro. justo para poder explotar dicho sector en el país. O sea, tendría que ser en este caso específico, actuar de manera contraria como lo ha hecho en los pasados años. O sea, ahí Efectivamente. sí tiene que meterle lana, ¿eh? Porque si no le Sí, mete lana, entonces no eh, vamos a extraer nada del subsuelo. efectivamente. Ahora, y la cuestión no solamente el litio, Eduardo, el país está importando el 52% de los granos básicos que consumimos. No hay política agrícola y eso también requiere fuertes inversiones, subsidios, así como necesitamos política industrial para sustituir importaciones, para lograr el autoabasto en el gas. México tiene mucho gas, pero no tiene política para explotarlo y lo hago de nuevo, justo por la austeridad fiscal. Entonces, esta austeridad fiscal y esas altas tasas de interés son las causantes de la desaceleración de la actividad económica y de que no estamos respondiendo a los embates internacionales, tanto en el 2020 con la crisis de pandemia como actualmente con el alza de los precios internacionales de las materias primas y alimentos que está aconteciendo a raíz del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, entonces, ves un segundo trimestre igual de complicado. Mira, no solamente en el 2022, vamos a un contexto de estancamiento con inflación prolongado mientras no cambie esta política económica. Es un terrible, ¿ah? Es terrible lo que está pasando en el país, lo que puede derivar es una complicación muy grave si no, sí. Sí, efectivamente, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en el 2007 en los países árabes? O sea, ante el aumento de los precios internacionales de los alimentos. Todos los países petroleros son importadores de alimentos. Se aumentaron los precios internacionales y hubo hambruna, hubo revueltas y cambiaron gobiernos que tenían 30 años con sus dictadores, ¿no? Entonces aquí sí, está aumentando el precio de todo, o sea, de los granos básicos, de las hortalizas, de las frutas, de las tortillas, el maíz, etcétera, y entonces esto no se resuelve con subsidios. Tú tienes que tener subsidios a la producción para incrementar la producción, la productividad y así incrementar la oferta para vía incremento de oferta disminuir la inflación. Porque ¿qué hace el Banco de México? ¿Cómo el Banco de México ha bajado la inflación por años? Aumentando la tasa de interés. Te frena la actividad económica, te aumenta el desempleo que se traduce en menores ingresos para las familias y por lo tanto disminuye la demanda por consumo y disminuye la inflación vía disminución de la demanda. Pero resulta que ahora la inflación no es de demanda, es de oferta. Entonces, y no obstante, el Banco Central sigue aumentando la tasa de interés. ¿Para qué? Para aumentar el número de pobres. Sí, porque te dice la gobernadora del Banco de México, como todos los gobernadores que han estado en dicha institución monetaria, es que la inflación es muy importante para proteger a los que menos tienen. Para proteger a los que menos tienen es que generan condiciones de empleo bien remunerado, ¿no? La pobreza es derivada del desempleo, ¿no? De los bajos salarios, no de la Sí, inflación, ¿no? sí. Entonces ellos siguen aumentando la tasa de interés para bajar la inflación. ¿A costa de qué? De que recaigan los trabajadores, de que recaigan los desempleados, la contracción de demanda para bajar la inflación. Entonces, repito que hay que, vamos, disminuir la demanda, pero disminuir la producción. Entonces, si era la escasez de productos y de ahí que vamos a un contexto de estancamiento con inflación. Bien.
Si no le mete dinero el gobierno al litio, a esa nueva institución que tendrá la responsabilidad de atender el asunto del litio, pues nos vamos a quedar con el litio ahí atorado, ¿no? Efectivamente, sí, porque el litio requiere mucho financiamiento, requiere tecnología que el país no Muy tiene. caro, es muy caro. Y de nuevo, repito, están los problemas de crecimiento económico, están los problemas de desabasto de granos básicos y no hay política alguna, ¿no? Ok, hay que rescatar el litio, sí, pero hay que rescatar la producción de granos básicos, hay que crear condiciones de empleo bien remunerado y no pasa por la mente de los tomadores de decisiones en este país. Bueno, pues seguiremos charlando contigo en el transcurso de las siguientes semanas. Muchas gracias, Arturo, por estar. Te lo aprecio mucho que estés aquí en esta tu casa en esta mañana. Muchas gracias, Eduardo, y que pasen muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Arturo. Hasta en breve. Gracias.